Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 101. No teman que no van a ver mi cara más allá de un par de minutos para explicarles un poco el vídeo de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción para que pues sepan más o menos por dónde van los tiros y cómo está compuesto, porque hay que dar un título y hay que poner una portada, pero lógicamente los contenidos son mucho mayores que lo que aparece en ella, ¿no? Por un lado, la división interna cada vez más grave, cada vez más profunda, incluso violenta, del Partido Socialista Obrero Español, con sus dos fracciones más numerosas, porque están en una tercera parte, la tercera vía es la que está más a la derecha, está formada por Fernando de los Ríos y por Julián Besteiro, y que en estos momentos de polarización están condenados prácticamente a la indiferencia, pero tenemos al sector caballerista, Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, que va hacia la unión con comunistas y con anarquistas en la famosa UHP, Unión de Hermanos Proletarios, que se une en todos los mítines a José Díaz, el líder del Partido Comunista, también acompañado por Santiago Carrillo, el hijo de Venceslao Carrillo, en estos momentos encabeza las Juventudes Socialistas Unificadas. Por otra parte, Indalecio Prieto, que quiere hacer válida esa conjunción republicano-socialista, mantenerla, incluso se le ha ofrecido la posibilidad de formar gobierno, de ser el presidente del Consejo de Ministros, la ha tenido que rechazar, no porque él no se viera suficientemente capaz o porque no le apeteciera, sino porque las presiones recibidas desde dentro del partido se lo han impedido. Luego, el Partido Socialista está en estos momentos a punto de la división, y yo creo que esta se podría haber producido si no se hubiera levantado parte de las divisiones orgánicas, si aquello no hubiera acabado en la guerra civil, ¿no? Si no llega el 17 de julio, probablemente el Partido Socialista Obrero Español se hubiera partido en 2 o 3 fracciones. Por otra parte, vemos como el presidente de la República, Manuel Azaña, un hombre que tenía prestigio incluso entre sus adversarios políticos, que se consideraba alguien lo suficientemente sólido como para poder sujetar a las partes más a la izquierda del Frente Popular, estoy hablando por supuesto de los partidos proletarios. Bueno, pues ahora mismo, al ser presidente de la República, al llegar al más alto nivel dentro del Estado republicano, ha perdido responsabilidades ejecutivas. Luego, estamos en un momento en el que Santiago Casares Quiroga, que era la tercera opción de Manuel Azaña, es el que lidera el gobierno del Frente Popular, un gobierno compuesto solamente por republicanos, cuando España se asoma a uno de los momentos más complejos económicamente hablando, porque hay 1 millón de parados, se supone más o menos unos 4 millones de personas con grandes dificultades, en un momento también en el que Falange Española está descabezada porque sus miembros están en la cárcel, pero esto hace que todavía crezca mucho más el apoyo a la misma, donde en el ejército se está iniciando ya una sublevación. O no es el mejor momento quizá para que Santiago Casares Quiroga asumiera el gobierno, ¿no? Por otra parte, y al final, claro, es muy difícil llevar un orden cronológico exacto de lo que está pasando en los cuarteles, porque esto no aparece en la prensa, ¿no? Lógicamente tenemos que beber de otras fuentes y por eso lo dejamos al final del capítulo, como hicimos en el episodio número 100. Hablaremos del ejército de África, hablaremos de un personaje que ya apareció en 1934, teniente coronel de la misma promoción de Francisco Franco, teniente coronel de infantería, que es el el teniente coronel Yagüe. En estos momentos es teniente coronel en la Legión, está en el ejército de África, y analizaremos los enlaces, las conexiones que tiene con Emilio Mola, con Francisco Franco, qué está haciendo Francisco Franco en estos momentos en Las Palmas, cuál es de verdad su objetivo, si está o no realmente implicado en lo que está preparando Emilio Mola. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, ¿no? Así que hemos salido aquí un poco a capela para explicar qué es lo que van a ver ustedes. Esperemos que sea de su interés. Por supuesto, espero, como siempre, sus comentarios, que trataré de ir respondiendo cuando vaya teniendo tiempo para ello. Y siempre les pido al final del vídeo, por eso lo voy a decir antes, para facilitar que los vídeos tengan mayor difusión, les pido por favor que le den al dedito pulgar hacia arriba, por supuesto, si el vídeo creen ustedes que lo merecen, no ahora mismo, sino
cuando lo acaben de visionar o cuando decidan que efectivamente merece la pena poner el pulgar hacia arriba. Nos adentramos ya en los últimos días de mayo y primeros del mes de junio de 1936. Hay por delante unas semanas trascendentales antes de que se produzca la sublevación planeada y coordinada por Emilio Mola Vidal, el general de brigada que conspiraba desde Pamplona. Santiago Casares Quiroga presenta el nuevo gobierno ante las Cortes. Este era un mero trámite parlamentario, pero lógicamente necesario, habida cuenta que contaba con el apoyo de los diputados del Frente Popular. El nuevo presidente del Consejo de Ministros se muestra muy firme en cuanto a la defensa de la República, manifestando que, en lo sucesivo, no habría contemplaciones para sus enemigos, que el gobierno la defendería por todos los medios y no porque la República estuviera realmente en peligro, ya que, según pensaba Santiago Casares Quiroga, ningún ataque tendría resultados catastróficos para el régimen. Lógicamente, ustedes y yo sabemos que el gallego estaba bastante equivocado porque en apenas mes y medio el tiempo le quitaría completamente la razón. Reconoció, no obstante, que la República tenía enemigos, pero alardeaba que, estando él sentado en el banco azul, los ataques durarían poco tiempo y que el régimen sería temido y respetado. Concluyó tajante afirmando que contra el fascismo el gobierno es beligerante. También habló del problema del paro. Esto cada vez es más recurrente, como ven ustedes, más preocupante, sale a relucir en cada intervención en Cortes, también es habitual encontrarnos artículos haciendo referencia a ello en la prensa. Claro, 1 millón casi de parados en el año 1936, cuando la población en España era mucho menor a la actual, pues es algo realmente preocupante, más sobre todo si sabemos que no existía un sistema de cobertura social como el que existe hoy día. Luego, una familia con todos sus miembros en el paro estaban condenados prácticamente a pasar hambre. Cuando habló de la mayoría con la que contaba el Ejecutivo, sigo hablando de Santiago Casares Quiroga, por supuesto, reclamó el apoyo de los partidos proletarios, advirtiendo que si no contaba con ese apoyo, y eso lo dijo señalando directamente a comunistas y socialistas, no estaba dispuesto a gobernar con una mayoría de recambio. Huelga decir que, al contrario de lo que sucedió con Azaña en 1932, cuando perdió el apoyo del Partido Republicano Radical, Azaña pudo seguir gobernando con el beneplácito de socialistas y otras fuerzas republicanas, pero Casares Quiroga ahora no tenía otra alternativa. Si no tenía el apoyo de socialistas, de comunistas y de algunos de los otros partidos republicanos, era imposible continuar. Manifestó que no podía trabajar coaccionado y mucho menos dirigido desde abajo. Le pidió a los partidos proletarios el cese de las huelgas, haciendo esto como un sacrificio que él consideraba necesario. Es cierto que en estos momentos hay huelga de camareros. Recuerden, después del 1 de mayo, como hay una huelga general en Madrid, hay huelga de transportistas justo mientras se está produciendo este debate en Cortes. Luego, a pesar de que los partidos proletarios están dentro del Frente Popular, los sindicatos, uno de ellos y el más en estos momentos quizá más motivado es precisamente la UGT, no cesan de llamar a los sindicatos, por supuesto, de algunas ramas, no estamos hablando de la UGT en general, pues no cesan de llamar a sus obreros a la huelga. Estamos en un momento de clara crisis económica y, lógicamente, esto afecta a salarios, a la inflación, etcétera, etcétera. Tras Casares, le va a dar la réplica José María Gil Robles, el líder de la CEDA. El astuto político derechista indagó en la ruptura del PSOE. Dijo con sarcasmo que en la Cámara no se encontraban representados todos los grupos del Frente Popular. Textualmente, dice José María Gil Robles: parecía lógico que, ausente el señor Azaña de la cabecera del Banco Azul, personalidad de gran prestigio entre los elementos del Frente Popular, se robusteciera el nuevo gobierno con la integración de todos los grupos que constituyen aquel. No ha ocurrido esto. Todos sabemos cómo fue declinado el encargo hecho por el jefe del Estado a una personalidad relevante del Frente Popular. Yo creo, señores diputados, que la solución de la crisis ha sido con daño evidente de los grupos republicanos de izquierda. Ya habrán adivinado ustedes en las palabras de Gil Robles el ofrecimiento de formar gobierno a Indalecio Prieto y cómo éste se vio obligado a rechazarlo por la oposición de Largo Caballero. Lógicamente, Gil Robles, que era ya un perro viejo a pesar de su juventud, trataba de meter el dedo en la llaga y hacer daño
con sus comentarios. Como era habitual desde febrero de 1936, el orador fue interrumpido en muchas ocasiones y se llega a decir que sería juzgado por lo de Asturias, ¿no? Todo esto son gritos que aparecen desde los diferentes bancos hacia el que está en ese momento en pie y haciendo su réplica. Gil Robles advierte al gobierno que lo que esperan los partidos proletarios es a que los republicanos fallen para ocupar sus puestos. Lógicamente, todas estas afirmaciones venían en consonancia con las propias manifestaciones de Largo Caballero en todos los mítines, ¿no? Por último, menciona que en su partido no había la más mínima simpatía por los sistemas fascistas, que habían hecho un esfuerzo ingente por atraer a la democracia a las masas de la derecha española, pero cuando se sigue desde el poder la política que instauró el gobierno del Frente Popular, cuando se cometen atropellos como los de Cuenca y Granada, ¿qué de extraño tiene que esas masas de derecha, perdida su fe en la democracia, pongan sus esperanzas en las tendencias fascistas? Volvemos un poco a lo de siempre, ¿no? La justificación del proceso acción-reacción cuando existe una polarización como la que había en España en 1936. Lo que es muy cierto es que las juventudes de la CEDA en pocos meses se habían pasado a engrosar las filas de Falange. Luego, Falange había crecido exponencialmente, sobre todo también por la victimización sufrida tras la detención de sus líderes políticos. Cambiando de tercio, un aviador español, el teniente coronel de ingenieros Emilio Herrera, presenta en Cuatro Vientos un traje diseñado por él mismo para realizar un vuelo estratosférico. El traje disponía de una escafandra que fue sometida a todo tipo de pruebas por un comité de ascensión. En dicha comisión había académicos de ciencias y felicitaron a Herrera por el invento. Lo que había creado el teniente coronel Herrera era el precursor de lo que luego serían los primeros trajes espaciales 20 años después. De Emilio Herrera tienen ustedes una biografía en la serie El Rincón de Chloe, una biografía de apenas 5 o 6 minutos, pero muy interesante. El orden público seguía siendo uno de los más graves problemas a los que se enfrentaba el gobierno y es normal que existiera preocupación por mejorar la situación. Tengan en cuenta que las garantías constitucionales continuaban suspendidas. De hecho, desde el 19 de febrero de 1936 hasta el final de la Guerra Civil en abril de 1939, la República no gozó de plena libertad de prensa, ya que durante todo ese tiempo el país estuvo en estado de alarma. Por supuesto, a partir de julio de 1936, el territorio dominado bajo el bando sublevado estaba en estado de guerra, porque la declaración del estado de guerra fue el desencadenante en cada división orgánica. Los estatutos de autonomía continuaban en proceso. Cataluña era la única región autónoma plena. Las provincias vascas estaban en la fase final de la aprobación del estatuto, Galicia se encontraba en pleno desarrollo, lo mismo que Andalucía, y ahora se ponía sobre la mesa también el de Castilla y León, unificando la parte vieja del antiguo reino de Castilla con las 3 provincias leonesas. La iniciativa venía de la minoría popular agraria, no confundir con el Partido Agrario. Palestina era territorio parte del protectorado británico después de la finalización de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de las zonas árabes por el que había sido el Imperio Otomano, y los británicos no pueden detener los enfrentamientos entre árabes y judíos. Se producen una serie de disturbios en los que mueren 35 personas, 26 de ellas judías. Como ven, en esta zona del mundo estas cosas ya pasaban hace mucho tiempo. A finales de mayo, cada acto político merece especial atención, sobre todo si en ellos hay oradores del Partido Socialista Obrero Español. El partido se está enfrentando en estos momentos a una muy seria posibilidad de escisión. Por una parte, los seguidores de Francisco Largo Caballero, líder de la Unión General de Trabajadores y de la agrupación socialista madrileña, con él siempre fieles los 2 Carrillo, el padre Venceslao y el hijo Santiago Carrillo, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas. El órgano de prensa, recuerden, era el diario Claridad y su mayor impulsor era Luis de Araquistáin. Este grupo directamente plantea, sobre todo después del segundo congreso de la CNT, que acababa de finalizar en Zaragoza, consolidar la UHP, la Unión de Hermanos Proletarios, en el que se agruparan socialistas, comunistas y anarquistas para tomar el poder. De hecho, las juventudes de Carrillo ya estaban unificadas con socialistas y comunistas. Este grupo potenciaba la ruptura con la pequeña burguesía,
la que estaba representada por los partidos republicanos de centro e izquierda que formaban parte del Frente Popular, y llegar a poder implantar una dictadura del proletariado. Es cierto que esto no va muy en la línea de los anarquistas, porque ellos no creen en el Estado, pero sí en la de comunistas y socialistas, sobre todo los que seguían las directrices de la Tercera Internacional. Por otra, tenemos a Indalecio Prieto, situado en el centro de la tendencia ideológica del PSOE, que es acompañado, curiosamente, por los que habían liderado la sublevación de 1934 en Asturias, Bernardino Tomás y González Peña. El prestigio de estos estaba por las nubes en febrero de 1936, sobre todo cuando fueron liberados por la amnistía del mes de marzo. Recuerden que prácticamente todos los días aparecían como héroes en el diario La Libertad. Prieto había criticado la actitud de Largo Caballero por ser él el que había planeado y empujado a las masas para levantarse el día 5 de octubre de 1934 sin un mínimo de garantías de éxito. Podemos imaginar que tanto González Peña como Bernardino Tomás, y esto por supuesto es mi propia sensación, no es que haya obtenido el dato de alguna fuente, estos dos que habían llegado a estar condenados a muerte, no se habrían tomado muy bien que Largo Caballero negara todos los hechos en su juicio y fuera absuelto antes de que el Frente Popular ganara las elecciones. Como comentábamos en episodios anteriores, Prieto había rechazado el encargo para formar gobierno no porque él no se creyera capaz, sino porque el sector caballerista se lo impidió. Por último, y como hemos dicho en la introducción, nos encontramos a los moderados, que lógicamente en tiempos de polarización eran los más denostados y los más ignorados. En este grupo están los dos catedráticos, Julián Besteiro y Fernando de los Ríos. Dicho esto, vamos a analizar los mítines dominicales del 24 y del 31 de mayo. Ya saben que prácticamente cada domingo los políticos que no tenían responsabilidades de gobierno solían viajar por invitación a alguna capital de provincias para actos de propaganda política. Llegar a las masas no era fácil. Lo único que había era la prensa y la radio. Pero esta última aún estaba en sus primeros momentos y no permitía grandes alardes. La prensa, por otra parte, si bien era un medio de comunicación que llegaba con gran facilidad a la clase media o al proletariado industrial, no tenía la misma facilidad de difusión entre toda la clase obrera por la falta de instrucción de parte de la misma. Es cierto, sobre todo en las cuencas mineras, que el analfabetismo trataba de erradicarse mediante las casas del pueblo, donde se impartían lecciones para mitigar la falta de nivel educativo. Esta labor, allá donde no llegaba el Estado, la suplían los sindicatos o los partidos obreros, de tal manera que la UGT o los distintos sindicatos de la CNT cumplían también una labor social que implicaba un arraigo de pertenencia a sus afiliados. También, huelga decir que no pertenecer al sindicato, y eso lo podemos percibir a través de numerosos testimonios, especialmente en la Barcelona de los años 20 con la CNT, no pertenecer al sindicato, como digo, era un billete para que existiera cierta coacción sobre aquellos que se negaban a la afiliación. El día 26, Prieto y González Peña hablan en Bilbao. El discurso de este último es revelador. Dice que en 1934 los mineros asturianos cumplieron una consigna: emplear la violencia para desplazar del poder a los enemigos del proletariado, y fueron a la lucha conscientemente, dándose cuenta del alcance de la empresa. Se rindieron cuando les faltaron las municiones. Pidió que se depurara la responsabilidad en los institutos armados y habló de que el momento actual no era el propicio para una revuelta. Dijo González Peña: no es este el instante del UHP, que es grito de guerra civil. Lógicamente, Peña está muy alineado con las tesis de Indalecio Prieto. Como él, muestra en estos discursos su rechazo a la unificación proletaria y reclama todo el tiempo unidad en el Partido Socialista. Indalecio Prieto dijo sentir honda preocupación por los destinos de España. Pidió mantener el espíritu democrático del socialismo y que había que combatir la errónea concepción que pretende establecer como permanente lo que en el mismo programa de Marx no tenía más que un carácter ocasional: la dictadura del proletariado. Esta solo debe subsistir en tanto sea precisa para batir a la burguesía en sus reductos reaccionarios, pero luego no. Esta discusión permanente entre dictadura del proletariado, república socialista, entre instaurar ya esa dictadura
o tenerla como algo simplemente eventual es la que hace que la división cada vez se marque más. En contramedida, Prieto y González Peña, Largo Caballero, intervino en la Plaza de Toros de Cádiz en un mitin de unificación sindical junto al anarquista Vicente Ballester. Ballester era un líder gaditano que había participado en la revolución anarquista de enero de 1933, que van a recordar todos ustedes porque es en la que se producen los hechos de Casas Viejas, hechos que al final van a generar problemas al presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña, y acabará con una crisis de gobierno que llevará al país a elecciones en el otoño de 1933. Habló Largo Caballero de la República burguesa y dijo que, ante el peligro del fastio, preferible es sostener esta república, que hora llegará de superarla, haciendo de ella una república donde acabe la explotación del obrero. Por eso debemos llegar a la unificación del proletariado. El fascismo está en todas partes, en el ejército, en la magistratura, en todas las instituciones del poder, sin olvidar la fuerza pública. El Estado tiene la obligación de republicanizar a fondo todas estas instituciones. Republicanizar era, lógicamente, limpiarlas de todo disidente. Esto era algo que va a afectar profundamente también al ejército, y los oficiales, temerosos de que esto se lleve a cabo, se agruparán, de hecho la UME es un ejemplo de ello, en torno a los que quieren evitar esto, ¿no? Y por eso muchos militares van a estar a favor de levantarse contra la República, contra el gobierno del Frente Popular. Sobre la dictadura del proletariado dijo que ésta iba contra la clase burguesa, contra el capitalismo, al que había que someter y hacer desaparecer. Los problemas de fondo no pueden encontrar solución en una república burguesa. Bueno, ya hemos estado hablando de todo esto, además yo creo que en profundidad en todos estos episodios anteriores, para que cobremos conciencia de cuál era la realidad en estos momentos del Partido Socialista y de una parte muy importante del mismo, la que lideraba Largo Caballero, que lógicamente tenía un impacto muy grande en las derechas y sobre todo en Falange y por supuesto también en las fuerzas de orden público y en el ejército. Mientras todo esto va sucediendo, Manuel Azaña se encarga de actos mucho más protocolarios y menos trascendentes. Inaugura la Feria del Libro en el Paseo de Recoletos, en este caso acompañado de Jiménez de Asúa y del presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, ambos vestidos para la ocasión con frac y sombrero de copa, dando la mayor dignificación posible al evento. Ya saben cuál es el pasado de Azaña, un hombre de letras, un hombre que estaba muy ligado al Ateneo de Madrid, alguien que se considera un intelectual, que era un intelectual de facto, y todo esto relacionado con la Feria del Libro, pues para él tenía una significación especial. Algo es lógico que el teatro, la cultura y todo este mundo relacionado con la literatura siempre tuviera el beneplácito, en este caso ahora mismo, del presidente de la República. Además de eso, le vemos en una exposición de estampas japonesas antiguas y modernas. En fin, las tareas del presidente se van difuminando en lo que parece más una monarquía, o lo que hace un rey constitucional, incluso como la monarquía parlamentaria que tenemos hoy día en Suecia, en Países Bajos, en Bélgica, en España, en fin, en muchas naciones europeas, pues se asemeja más a eso que a las tareas de gobierno de un presidente de la República en una república presidencialista. La República Española, la Segunda República Española, también lo habíamos visto anteriormente con Niceto Alcalá Zamora, tenía la figura del presidente como una especie de contramedida, ya que no existía el Senado, a las decisiones gubernamentales, a las decisiones del Consejo de Ministros, pero sin una labor ejecutiva que le permitiera dirigir la política del gobierno y sobre todo que tuviera capacidad para influir sobre el orden público y sobre los mayores problemas que tenía en estos momentos la nación. En Barcelona se resuelve la crisis de gobierno que había planteado el presidente Lluís Companys y lo hace con un gobierno moderado donde sacrifica en cierta medida a la esquerra e incorpora elementos de otras fuerzas políticas. En él, no obstante, permanece Ventura Gasol, el fiel escudero de Francesc Macià en Estat Català, que le había acompañado durante su exilio de París.
pero no figura en el mismo, por ejemplo, Jaime Guadé, tampoco figura todavía Josep Tarradellas, que luego sería una especie de primer ministro, pero no está ahora mismo en esta lista. En fin, luego, como ven, es una especie de gobierno de concentración, habida cuenta que el Parlamento catalán había sido elegido en 1932, Lluís Companys había llegado a la presidencia tras la defunción de Francesc Macià en diciembre de 1933 y por tanto la legitimidad del gobierno estaba un poco en entredicho, sobre todo porque todo el gobierno anterior venía de la amnistía que se había producido tras haber estado en prisión después de los hechos de octubre de 1934. Luego era más que necesario en Cataluña ir a elecciones. Nadie es ajeno a lo que sucede en el Partido Socialista Obrero Español y la prensa se hace constantemente eco de ello. El editorial del diario Ahora, uno de los exponentes de la prensa republicana moderada, suele dedicar su espacio a estos enfrentamientos. Resalta cómo Prieto llama a colaborar en nombre y en interés de España, no solo a los amigos, sino también a los adversarios, mientras que para Largo Caballero la motivación principal es la lucha de clases, cruda y dura, con virulencia y decisión. Y utilizo adjetivos y sustantivos del editorial. Es un reflejo de las discrepancias entre las dos tesis socialistas, la que imita a Léon Blum, el líder francés, un socialismo europeo, surgido de lo que había sido la Segunda Internacional, y la que se fija en Stalin y en la Comintern como una pugna entre el socialismo clásico contra el comunismo. Esto estaba repercutiendo en toda la política española. Respecto a lo que decía Largo Caballero de republicanizar la magistratura, el ejército, etc., el ministro de Justicia prepara un proyecto en esta dirección. Básicamente, el proyecto se basaba en reponer jueces y magistrados, con el peligro, lógicamente, que eso tiene, ya que se deja de lado por completo a todos aquellos que no tengan una afiliación clara con partidos republicanos o partidos proletarios. El socialista, habla ahora del diario, hace una crítica feroz a Santiago Carrillo, hijo de Carrillo. Este comentario, lógicamente, es de Zugazagoitia, con bastante ritintín, ya que Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago, era un afín y un escudero fiel de Largo Caballero. Critica el diario del PSOE la autonomía excesiva que se han reservado las juventudes y que puede ser corrosivo para la unidad. Por supuesto, el socialista no habla de la unidad de hermanos proletarios, sino de la unidad del Partido Socialista. Carrillo, firme partidario de Largo Caballero, atraía a las juventudes hacia ese sector del partido y a la unión con los comunistas. El sector prietista, lógicamente, se percataba del peligro que esto suponía y trataba de contrarrestar la propaganda de los jóvenes líderes con artículos muy críticos con ellos. Mientras, en el Congreso se deroga la contrarreforma agraria de la CEDA y vuelve a regir la que se había aprobado durante el gobierno de Manuel Azaña, que había intentado llevar a cabo Marcenio Domingo con escaso éxito. La educación es otro punto importante. Recuerden que la ley de congregaciones religiosas, que había sido aprobada en 1933, pero al ganar las elecciones el centro derecha y con la excusa de que el curso escolar ya se había iniciado, se mantuvieron los centros religiosos que impartían educación y al final no se sustituyeron. En todos los niveles de la enseñanza, incluida la enseñanza superior, todavía había congregaciones y centros privados impartiendo clases. Ahora era el ministro Barnés el que se encargaba de esto. Barnés pedía, con moderación, cumplir la ley, pero con prudencia y discreción, sin perjudicar intereses. El objetivo era que ya no existiera la enseñanza privada y que toda fuera regida por el Estado. Decía el ministro que mientras no se pudiera llevar a cabo esto completamente, había que mantener los centros privados, pero que era necesaria ejercer una vigilancia sobre esta enseñanza y evitar así que sirviera de encubrimiento para que continuaran ejerciéndola las congregaciones religiosas. Por parte de las clases medias hay una crítica mordaz contra lo que se estaba haciendo, no tanto por fondo sino por procedimiento, ya que las congregaciones dejaron de impartir educación, pero, y ahora dejamos la política aparte, surgió un problema meramente técnico, y es que el Estado no tenía preparados de antemano centros que las sustituyeran. Además, los ayuntamientos debían hacerse cargo de todo el proceso y los alcaldes se quejaban de no disponer de los medios ni los emolumentos necesarios para llevarlo a cabo.
El editorial de ahora del 30 de mayo recoge todo esto y además destaca que había padres que, no estando en contra de que la enseñanza fuera laica, pedían que al menos no fuera antirreligiosa. Llegamos a los actos políticos de ese domingo, del 31 de mayo de 1936. Si bien las discrepancias dentro del PSOE eran muy profundas, ese día se van a atravesar líneas rojas. Por un lado, Largo Caballero, junto a José Díaz, el líder comunista, y a Santiago Carrillo, están en Zaragoza. El líder de UGT, el veterano político Largo Caballero, dice en su intervención que la clase obrera debe estar organizada como grandes ejércitos, disciplinados, para tener conciencia de que el proletariado es en estos momentos y de lo que puede ser en el futuro. Desde varios puntos de la Plaza de Toros, que estaba llena, empiezan a boicotear el acto y a lanzar grandes protestas. Siga hablando del problema del paro, que implica que 4 millones de personas estuvieran hambrientas, y habla de la unificación, proponiendo que se llegara a un organismo de carácter nacional, así como alianzas en los centros de trabajo para la unión en reivindicaciones inmediatas, pero sin violencia. Pedía a los asistentes que había que trabajar por la unión de la clase trabajadora y dice textualmente: no hagáis caso a los que os hablen de neutralidad, y si un día llega el momento de peligro de una guerra, hay que aprovecharla para dar la batalla al capitalismo. Largo Caballero fue abucheado por una parte de los presentes, pero no recibió ataque o agresión alguna. Importante esto que dice de la unión de los sindicatos. Desde el inicio de la República no, desde mucho antes, prácticamente desde el siglo XIX, tanto la UGT como la CNT habían ido siempre en direcciones contrapuestas. Habían luchado entre ellos y solamente en 1934, en el mes de octubre, y nada más que en el lugar localizado de Asturias, León y Palencia, habían conseguido hacer válida la alianza entre los partidos proletarios y entre los sindicatos para lo que se conoce por parte de la historiografía como Revolución de Asturias, como la sublevación de la Alianza Obrera en aquellas fechas. Ahora lo que pide Largo Caballero precisamente es llegar a esa unión, con las grandes diferencias y discrepancias ideológicas que tienen todas las formaciones. Mientras, en Écija estaban Berlandino Tomás, González Peña e Indalecio Prieto una vez más. Antes del inicio del acto desfilaron las juventudes por el ruedo al grito de UHP, las juventudes con sus camisas azules y corbatas rojas, gritando un lema que había criticado el domingo anterior precisamente González Peña. Él decía que no era el momento de la unidad de hermanos proletarios y sin embargo esto es lo que están pidiendo las juventudes, por supuesto porque el liderazgo de esa parte del partido es de Santiago Carrillo y Santiago Carrillo apoya de lleno y de facto al sector caballerista. Aquí en Écija la cosa fue a mayores y el nivel de protesta fue tal que ni siquiera pudieron dar el mitin. El único que intentó hablar fue Bernaldino Tomás, pero le cortaron el cable del micrófono y ahí se terminaron las intervenciones. Se escuchaban gritos de claridad, claridad. En uno de los tendidos comenzaron a pegarse entre los grupos más numerosos. Hubo varias decenas de personas que sufrieron contusiones al caer graderío abajo. Indalecio Prieto no pudo siquiera intervenir. Los sacaron de allí como pudieron, les lanzaron piedras, botellas de gaseosa, fíjese en estos momentos que eran de cristal, claro. Consiguieron por una puerta trasera salir hacia un coche y en todo este proceso el doctor Negrín, partidario de Prieto y que también había acudido al mitin, resultó herido porque le agredieron. Negrín, como saben, llegará a ser presidente del Consejo de Ministros en 1937, en plena guerra civil. Prieto iba en un coche que recibe varios impactos de bala, además de pedradas, etcétera, etcétera. Al fin consiguen salir ilesos, pero el hecho, lógicamente, es muy grave. Estamos hablando ya de disparos y de un intento prácticamente de asesinato, ¿no? De ello se hacen eco ese día los diputados en los pasillos del Congreso, por supuesto El Socialista, El Diario, ahora mismo muy afín a Indalecio Prieto, condena rotundamente lo sucedido y acusa de todo, por supuesto, a Claridad, a la que califica como escuela de sofismas y retórica revolucionaria. Dejamos por hoy al PSOE, sus discrepancias internas y volvemos al Parlamento, donde hay un encendido debate sobre la comisión de actas para nombrar diputados en Granada y Cuenca. Jiménez Fernández, uno de los líderes de la CEDA, que incluso le había plantado cara al mismísimo Gil Robles, recuerden ustedes
cuando pidió que los diputados de la agrupación derechista se pronunciaran sobre varios aspectos trascendentales. Bien, pues Jiménez Fernández se pronuncia en contra del dictamen de la Comisión de Actas, manifestando que el ambiente de coacción que existió en Granada durante las primeras elecciones, que recordarán ustedes había denunciado Fernando de los Ríos, no había sido nada comparada con la de Cuenca en las segundas. Según él, se habían aliado allí Álvarez de Mendizábal, centrista de los de Portela Valladares, junto a republicanos y socialistas. Denunció también que si en Granada había bandas de escopeteros, en Cuenca las hubo de escopeteros, pistoleros y garroteros. En definitiva, pedía que se proclamaran diputados a José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange en estos momentos en prisión, y a Antonio Goicoechea de Renovación Española, porque consideraba que las coacciones, armadas incluso, habían impedido que se hubiera ejercido el libre derecho de sufragio. Por tanto, no pedía otra cosa distinta a la que habían pedido el Partido Socialista en numerosas actas durante la comisión previa, antes de que se decidiera que Cuenca y Granada tenían que tener una repetición de elecciones. Pasionaria se levanta en una muy acalorada discusión en la que participan varios diputados con el clima habitual y dice que es intolerable que en una Cámara Popular se haga apología del fascismo. La palabra fascismo está cada vez más en boca de los diputados, y sobre todo en los diputados socialistas y comunistas. El temor al fascismo, tengan en cuenta que en estos momentos, en 1936, la Italia de Mussolini se está expandiendo por África, la Alemania de Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán domina todos los aspectos de la vida germana, está con sus planes de expansión y, lógicamente, los comunistas, tanto en Italia como en Alemania, habían sido duramente reprendidos. Eso hace que tanto José Díaz como Pasionaria como los líderes del Partido Socialista vean al fascismo como una grave amenaza. A Pasionaria le responde Fernández diciendo que interesa a todos que el fascismo sea un partido político, no una cosa al margen de los partidos, porque con esas medidas y atropellos estáis fomentando, dijo el diputado cedista, dirigiéndose a socialistas y comunistas, estáis fomentando continuo el fascismo en lugar de contenerlo. El fascismo no es un partido. Bien, la carta de José Antonio a los militares ya había sido escrita y probablemente algo sabrían en la CEDA, no lo sabemos exactamente. Sí sabemos que Gil Robles estaba al corriente de los planes y aunque no lo secundaba totalmente, era consciente de qué podía pasar. Es posible que Jiménez Fernández pidiera esto porque si José Antonio salía de la cárcel, se convertía en diputado y los líderes de Falange también salían de prisión, se podía evitar lo que sucedería mes y medio después, pero lógicamente esto es historia ficción y no podemos plantearlo, ¿no? Es cierto que lo de la republicanización dejaba fuera a muchos de los componentes de todas las instituciones, igual que se generaba un temor contra el fascismo por parte de comunistas y socialistas, lógicamente se generaba un temor contra el comunismo y la dictadura del proletariado por parte de las clases medias, de los católicos, de algunos militares, etcétera, etcétera. El ejército, no obstante, está también dividido en dos partes. Si bien quizá la parte conservadora es mayor, hablo sobre todo de los oficiales, también hay muchos oficiales y sobre todo muchos suboficiales y clases de tropa que están muy en las posiciones de la izquierda. Ese mismo día se reunió la minoría socialista para coordinar el voto en algunos proyectos de ley y será el secretario de la misma, Rodolfo Llopis, el que explique las decisiones a los periodistas. En la fotografía no sale ni Indalecio Prieto ni Francisco Largo Caballero, que no estarían encantados de conocerse precisamente. Juan Yagüe era un oficial de infantería de la misma promoción que Francisco Franco. Estaba muy cuestionado por su participación al mando de las fuerzas de la Legión Irregulares en octubre de 1934 en Asturias. De allí había vuelto condecorado con la medalla militar individual. Para la elección de Yagüe tuvo mucho que ver Francisco Franco, que auxiliaba por mediación de Gil Robles al ministro de la Guerra en ese momento. El ministro era Diego Hidalgo, del Partido Republicano Radical. Franco estaba allí en sustitución del jefe del Estado Mayor Central, que era Masquelet. Gil Robles no se fiaba de Masquelet. Masquelet fue apartado durante unos días y fue Franco el que dirigió las operaciones desde Madrid.
No obstante, las tropas sobre el terreno las mandaba el general López de Ochoa, mucho más antiguo que Francisco Franco. López de Ochoa no se llevaba nada bien con el militar ferrolano y vio siempre a Yagüe más que como un apoyo, como un intruso. Tuvieron fuertes discusiones durante toda la operación, también por cómo se estaba llevando a cabo la represión posterior, y tras la finalización de los combates, el teniente coronel fue arrestado por el general. En 1936, en el mes de enero, Yagüe había sido destinado a la Segunda Legión de Ceuta para mandar aquella unidad. Allí se presentó el 1 de febrero en el mítico cuartel de Rifien. Desde su llegada a Ceuta empezó a tener contactos con Emilio Mola. En esos momentos Mola era el jefe del Ejército de África, un puesto muy importante para un general de brigada. Había amistad entre los dos hombres. El teniente Yagüe había servido a las órdenes del capitán Mola, como el teniente Mola lo había hecho a las órdenes del capitán Miaja. Todos se conocían y habían vivido situaciones muy complejas juntos. También Yagüe tenía una gran amistad con su antiguo compañero Francisco Franco. Las fuerzas del protectorado estaban en horas bajas, había poco presupuesto y eso implicó una reducción de efectivos en las unidades militares profesionales, y la Legión lo era. También esto había dejado sin trabajo a muchos cabileños que servían en las unidades militares nativas y en todos los servicios civiles de apoyo a las mismas. Mola había sido sustituido por el general González Morato, al frente del Ejército de África en marzo de 1936 tras la victoria del Frente Popular. Ya saben que el 8 de marzo se produce la primera reunión de los generales, que sería el embrión de la sublevación. Esta tiene lugar en Madrid. Mola estaba ya en contacto con Yagüe, que era una pieza fundamental para sublevar el Ejército de África, aunque lógicamente en los planes del general Mola estaba que Franco se hiciera cargo del mismo tan pronto como fuera posible, pero Yagüe debía dar el primer paso. La Legión, regulares y otras tropas del protectorado, brigadas con mejor armamento e instrucción, eran claves para los sublevados y de ellas dependía, en caso de que el golpe no triunfara en la capital de España, en los primeros momentos, toda la sublevación. Algo que Mola, por otra parte, tenía muy presente. Sus planes siempre fueron caer sobre Madrid como si ésta estuviera de antemano perdida para su causa. El 29 de mayo, José Antonio Primo de Rivera envía a Garcerán, su hombre de confianza, a entrevistarse con Emilio Mola para poner a su disposición a 4.000 falangistas. Yagüe se había afiliado a Falange. Tras la victoria del Frente Popular, muchos oficiales jóvenes veían con simpatía tanto a José Antonio como a sus correligionarios, que al principio habían sido un poco tachados de idealistas, pero que ahora conseguían aglutinar no solamente a las juventudes de la seda, sino, como ven, también a muchos jóvenes oficiales. En estos momentos, a finales de mayo, Franco no está aún decidido a formar parte de todo esto, pero Yagüe sí que está comprometido. De hecho, fue el 4 de marzo de 1936 cuando el general Mola se tenía que marchar a Madrid, ya sabedor que sería destinado al mando de la 12ª Brigada en Pamplona, cuando comieron juntos varios oficiales con el general. Uno de ellos era Yagüe. También estaba el comandante Castejón, el coronel Becdever, en fin, todos ellos comprometidos en la conspiración. Mola encargó a Yagüe ser su enlace con el Ejército de África hasta la llegada de Franco. La primera reunión del teniente coronel Yagüe como director de la sublevación en África la tiene con una serie de capitanes y tenientes, todos ellos con mando en las unidades de regulares, legionarios, artilleros, ingenieros, intendentes. Había gente de todas las armas y fue a comienzos del mes de mayo. Aún se desconocía si todas las tropas africanas se sumarían en bloque al alzamiento, pero a mediados de mayo Yagüe manda un enlace a Pamplona para asegurar la conformidad de los oficiales del protectorado. Ahora bien, las máximas autoridades en el protectorado, tanto civiles como militares, estaban con el gobierno. El general Agustín Gómez Morato, sustituto de Mola y jefe del Ejército de África, que nada más llegar cesó a Yagüe al mando de la circunscripción occidental del protectorado, aunque también es cierto que lo ratificó como jefe de la Segunda Legión del Tercio, era un claro defensor de la República. Morato no es que cesara a Yagüe por alguna sospecha, simplemente porque él se hizo cargo, además de la jefatura de todas las tropas africanas, de la circunscripción de Ceuta. En este momento todo está dividido en dos circunscripciones, la occidental y la oriental, una con sede en Ceuta y la otra con sede en Melilla. La UME, la Unión Militar Española, cobró un papel relevante en los preparativos en toda la península.
Los tenientes y capitanes hicieron de enlace para enviar las órdenes y las respuestas de Mola a las distintas divisiones orgánicas y se organizó en Madrid un centro de comunicaciones y órdenes con su correspondiente servicio de enlaces que estaba dirigida por el teniente coronel de Estado Mayor Valentín Galarza. En estrecho contacto con el general Alfredo Quindelán era un famoso aviador que venía del arma de ingenieros y que era profundamente monárquico y que desde Madrid también manejaba sus hilos para establecer la red de contactos dentro de la capital de España, habida cuenta que Rodríguez del Barrio se encontraba muy grave porque tenía cáncer de estómago. En sintonía con Yagüe estaban otros oficiales africanistas. El jefe de la primera legión, la de Melilla, era el teniente coronel Rolando Tella, que había tenido varios incidentes con el general jefe de la circunscripción oriental, general Romerales. No obstante, Tella fue cesado por el gobierno el 29 de mayo, dejándole disponible forzoso, y mandó como sustituto al teniente coronel Blanco Novo, que no se hizo a cargo del mando de la legión hasta el 16 de julio, lo que le dejó prácticamente sin posibilidad de hacer absolutamente nada en contra. Rolando Tella se despidió de su legión el 30 de mayo. Hace un discurso claramente conspirativo en frente de todos sus legionarios, hablando de la revolución roja que se avecinaba y de que el ejército como vanguardia, y en esa vanguardia la legión, serviría de escudo a los buenos españoles y salvaría a España, destruyendo de una vez para siempre a los traidores de la patria y al honor nacional. Se ordenó su detención de forma inmediata y huyó a la zona francesa hasta julio de 1936. El gobierno tenía noticias de todo lo que estaba pasando, era imposible de ocultar. Se produjeron algunas detenciones como la del general Varela, el destino de Orgaz a Canarias, etc., pero es sorprendente cómo no se dan cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque muchos militares alertaban de haber sido tentados para formar parte de la sublevación. Lógicamente, cuando venía un enlace de Mola a preguntarte si te comprometerías con algo así, ya tenías información de que algo estaba sucediendo. El 5 de junio, Yagüe es llamado a Madrid por el ministro de la Guerra, que era también el presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga. Lógicamente el gallego sabía que estaba sucediendo algo. Estuvo en Madrid 9 días y fue entrevistado por varias autoridades que, sin embargo, no le van a cesar en el mando y lo van a enviar de nuevo a África para que continúe al mando de la Segunda Legión, una unidad que tenía 3 banderas. Mientras tanto, Franco, muy prudente, no llegaba a comprometerse y durante todas estas semanas está recibiendo información, valorando y sopesando las posibilidades de éxito, pero sin decidirse del todo. Sin duda, la Sanjurjada en agosto de 1932 había sido una lección que todos habían aprendido bien. Sanjurjo, no obstante, tuvo suerte. En el 33 se declaró la amnistía y antes de ello había sido indultado de su pena de muerte y condenado a cadena perpetua, y con la amnistía pues simplemente estaba exiliado en Portugal. Pero ellos sabían que las cosas ahora eran totalmente diferentes. Aquel general o aquel oficial de alta graduación que no consiguiera tener éxito en estas conspiraciones, sobre todo en el momento en el que se sublevara, sabía que probablemente sería fusilado, como pasó después con Godet, con Fanjul y con otros muchos militares. El ejército de África, como he dicho, era clave para el éxito de la sublevación. Este estaba compuesto por 2 circunscripciones, la occidental y la oriental. La occidental tenía su cuartel general en Ceuta, con Gómez Morato al frente, además de ser el jefe del ejército de África. Ya lo hemos explicado antes, Morato era general de división, que era el puesto lógico para el que encabezaba una fuerza de más de 30.000 hombres. En la oriental estaba el general Morales, un general de brigada. Había 2 legiones, una en Ceuta y una en Melilla, con 6 banderas en total, unos 4.200 hombres. 6 batallones de cazadores, unidades de infantería ligera, en total unos 6.000 hombres. 15 tabores de fuerzas regulares indígenas con un total de 9.000 efectivos. 15 tabores de la Mejala, unidades tipo batallón con unos 5.500 indígenas en total. 1.500 jinetes de caballería, unos 2.000 artilleros, 1.000 ingenieros, sumando zapadores y transmisiones, unos 700 efectivos de intendencia, 1.700 sanitarios, 1.200 tiradores de INNI y unos 500 indígenas del Sáhara. En total, casi 35.000 hombres, en lista de revista, luego me imagino que serían muchos menos, que era una fuerza nada desdeñable y que sería fundamental en los primeros meses de la guerra. Luego, el papel de Yagüe es mucho más importante de lo que se ha dado a entender
en la historiografía, porque de él dependía todo el movimiento de la Fuerza de África y sobre todo las 6 banderas de la Legión. Habida cuenta que en Melilla, con el cese de su teniente coronel jefe de la Primera Legión, la conspiración queda pendiente del comandante que lo va a sustituir mientras llega el nuevo teniente coronel de la península, algo que hizo, como hemos mencionado, el 16 de julio. Luego, la Legión de Melilla estaba completamente preparada para lo que iba a acontecer, no solo preparada, sino totalmente comprometida. Otros oficiales, como el capitán Casado, protagonista del primer episodio de Los Otros del 36, pertenecían a la UNRWA, a la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, aunque era un grupo mucho menor, pero sin duda se iban a oponer a todo lo que estaba sucediendo y estamos seguros de que tenían mucho conocimiento de qué pasaba y de por dónde iban los tiros. Y aquí lo vamos a dejar. En el próximo episodio, lógicamente, iremos cada vez adentrándonos más tanto en la conspiración como en la evolución del gobierno del Partido Socialista Obrero Español y de todo lo que acontece en el país en las últimas semanas previas a la guerra civil. Ya estamos en el mes de junio, estamos a un mes del inicio de las hostilidades. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias. na 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 na